Para mí es un privilegio, la verdad, es un honor ser yo quien trae la palabra del Señor. Le doy gracias a Dios, a los pastores también, porque les ha parecido bien a ellos que yo esté aquí frente al pueblo. Y antes de empezar quisiera contarles una pequeña experiencia que tuve. Y eso fue lo que ¿cómo les diría? Estaba supuesto yo a traer la palabra. Bueno, el pastor me había dicho, él fue otro día. Entonces él me dijo, no, ya tenemos predicador para esta noche, entonces tú lo haces el martes, me dijo. Entonces lo primero que yo le dije a Dios, bueno, Dios, tú sabes lo que hace falta todavía. Tú sabes lo que hace falta para que esa palabra llegue a los corazones. Entonces, hoy yo, para confirmar, porque conozco bastante bien al pastor, le pregunté, ¿todavía voy a predicar yo o tiene alguien más en el rol? Y entonces él me dijo unas palabras que a mí me quebrantaron, me pusieron en qué pensar mucho. Y él me decía, tú eres la persona correcta para que traigas el alimento al pueblo. Entonces yo me ponía a pensar, wow, cómo él confía en que yo puedo hacerlo. Y luego le decía yo que muchas gracias por la confianza que ponía. Y luego Dios venía y me hacía a mí pensar en esto. Wow, yo le estoy diciendo gracias al pastor porque tiene la confianza, pero en verdad quien ha puesto esa confianza en mí es Dios. Dios es el que cree que este momento le va a hablar a su pueblo a través de mí. Y la verdad que para mí es un honor, es un verdadero privilegio que a mí me pone a pensar, wow, algo tan valioso que Pablo decía que eran las riquezas del Evangelio, Dios la ha puesto para que sea yo quien la traiga a su iglesia, a su pueblo. Y era algo que a mí me encantaba lo que Dios me estaba haciendo experimentar, y andaba yo pensando en eso, y andaba llorando en mi interior, y en el baño cuando yo me estaba cambiando, yo me ponía a llorar y me ponía a pensar, y también estaba temblando de los nervios, porque a mí que me avisen como algo con poco tiempo yo puedo hacerlo, pero que me avisen con mucho tiempo a mí me pone nervioso. Entonces, y ya después cuando salí del trabajo yo miraba la palabra en Apocalipsis que decía a quiénes eran los que Dios no quería, y uno de ellos decía que eran los cobardes. Y yo no lo digo por nadie más, sino porque es algo que Dios trabajó en mí. Y yo dije, bueno, yo no tengo por qué andar con cobardía. Si yo voy a hacer algo para Dios, yo tengo que pensarlo. David tenía sus valientes, y nosotros somos los valientes del Señor. No somos los valientes de un hombre, somos los valientes del Dios que vive y permanece para siempre. Y eso debería ser el motivo para que nosotros nos regocijemos. Y era una experiencia muy bonita, y por eso yo puedo decir que la vez pasada no era el momento correcto. Este es el momento en que Dios quería que yo trajera esta palabra, y quisiera, hermanos, que se pusieran de pie para que leamos la palabra del Señor y busquemos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2. Vamos a leer del versículo 12 hasta el 17. Gloria al Señor. Ya muchos saben de qué se trata esta historia. Ya quizás los que saben mucho de la Biblia o los que lo han leído ya saben de más o menos qué vamos a hablar. El libro de Primera de Samuel, capítulo 2, del versículo 12 al 17. Gloria a Dios. Le damos gloria a Dios porque nos permite estar acá reunidos en esta noche. Y cuando lo tenga me gustaría que conteste con un amén, hermanos, para que podamos leerlo. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita, que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne a asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras,
Él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Amén. Y quisiera hablar un poco sobre este tema, que tal vez muchos piensan, va a ser para un ministro, va a ser para los pastores, va a ser para los líderes, pero no, hermano, yo lo que quiero hablar es sobre un tema que yo decidí ponerle a esto, que Dios me hizo experimentarlo durante todos estos meses que nosotros estuvimos pasando, que ya todos lo conocen muy bien, muchos tuvieron enfermedad, yo puedo decir que fui uno de los primeros sin saberlo, y era un tema que él me decía, lo ponía en mi mente y me decía, estas son ideas nuevas pero con santidad de la vieja, o con santidad de la antigua, santidad del Dios verdadero. Nosotros podemos tener ideas, sean nuevas o como quieras seguir, hermano, pero nosotros debemos buscar la santidad de Dios. Entonces yo leía en lo que es el diccionario y buscaba la palabra qué significa santidad, porque nosotros tenemos un concepto, pero yo quería saber qué es lo que dicen los libros sobre eso. Y lo que más me llamó la atención fue lo que yo escribí acá. Y dice, en el diccionario esta palabra se refiere a alguien bondadoso que no tiene culpa alguna. Pero me imagino que esa es una teoría para solo las personas, gente que de verdad no sabe lo que es santidad, gente que solo lo ha tomado de ideas tal vez. Y yo leía otras partes, pero eso se trataba más de otras religiones, que nombran santos, que es aquel que hace caridad, que da dinero, que trata bien a las personas, eso es santidad para ellos. Pero para nosotros los cristianos, ¿qué es santidad? Ese es un fundamento de Dios, la santidad. Allí podemos decir que el nombre de Dios está fundamentado, es donde está puesto el nombre de Dios, la santidad, porque es un requisito. Para que nosotros podamos verle, ese es un requisito, la santidad. Dice, también es una virtud necesaria que debe tener todo creyente. Y también es estar entregado a Dios, dejando el pecado y los deseos de la carne. Que muchas veces nosotros tenemos la idea, yo voy a ir a aquel lugar, pero voy a hacerlo con santidad. No, hermano, tenemos que saber nosotros, o ver por lo menos cuál es la santidad que Dios quiere. No es aquello que tú creas que puedes andar en una discoteca y decir, yo soy santo y ando en una disco. No, eso es lo que muchas personas tal vez se han equivocado en pensar. Dios está pidiendo santidad de nuestro corazón, que nosotros nos purifiquemos para Él, que nosotros nos santifiquemos tanto como el alma, también el espíritu, también el cuerpo, aún nuestros pensamientos, Dios lo llama a santidad. Pero volviendo a la historia, solo quería leerles un poco sobre lo que es santidad, algo que estos muchachos no estaban teniendo. Entonces, cuando venimos a la historia y leemos el primer versículo, que es el 12, dice que los hijos de Elí eran hombres impíos, que no conocían de Dios. Entonces, pongámonos a pensar cómo es que ellos eran sacerdotes y cómo era que no conocían a Dios. Al Dios que estaban rindiéndole sacrificio, al Dios que le estaban dando supuestamente alabanza, ¿cómo no lo conocían? El papá de ellos era un sacerdote. ¿Y cómo era posible que ellos no conocían a Dios? Estaba cruzado el viejito. Entonces, puede ser que estaba cruzado. Entonces, nosotros podemos ver aquí una cosa, que la relación que nosotros tenemos con Dios es personal. No importa si nosotros estamos cerca de los ministros, si estamos cerca de los líderes, no importa de quién estemos cerca, si nosotros no tenemos una relación personal con Dios, nosotros no le vamos a conocer. Estos jóvenes eran hijos del sacerdote, ellos eran sacerdotes, ellos daban los sacrificios a Dios, pero aún supuestamente a Dios, porque no le conocían. Entonces, ¿cómo es posible que ellos vienen a ser hombres impíos que no conocían a Dios? Y aquí hay una enseñanza muy grande aún para los padres. Una es la relación que nosotros tenemos con Dios, es personal. Y otra es que si el padre no hace su trabajo, los hijos no van a conocer de Dios. Eso viene para nosotros los padres, enseñarle a nuestros hijos. Eso era algo que este hombre no había hecho. Que nosotros podemos buscarle solo las cosas malas a esta historia,
Pero la verdad, Dios quiere enseñarnos algo. Las cosas, aún las cosas malas que nos enseña la Biblia, son para nuestra edificación. Entonces, la salvación, dice, y nuestra actitud con Dios es personal. Otra cosa que ellos estaban haciendo era que estaban profanando la ley de Dios, era que estaban profanando los sacrificios, lo que de verdad eran los sacrificios. Y dice en Levítico 22, 1 al 3, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Y dice el versículo 3, diles: todo varón de toda vuestra descendencia, vuestras generaciones, que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia, yo Jehová. Esa era la ley para esos sacrificios. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Ellos hasta estaban usando uno que le llama garfio, de 3 dedos, de 3 uñas. Era para agarrar la carne. Estaban, y también ellos estaban técnicamente, o podemos decirlo, que ellos le estaban diciendo a esa persona que ellos no le iban a aceptar lo que le trajeran, sino lo que ellos quisieran agarrar. Desde allí ellos ya se les había ocurrido una idea, pero era una idea mala. Ellos tal vez pensaron: oh, nosotros somos la nueva generación, somos los nuevos sacerdotes, pero no habían pensado que la santidad que Dios pide es una santidad que no va a variar según la edad, es una santidad que no va a variar según los tiempos. Es como dice mi cuñado, y es una palabra que a mí me sorprendió cuando él dijo: bueno, los tiempos han cambiado, pero las rodillas siguen siendo las mismas. Entonces nosotros tenemos que pensar en eso, la forma como nosotros estamos buscando a Dios. Si nosotros creemos que, oh Dios, está bien, voy a orar aquí acostado y desde mi cama voy a levantar mis manos, hay que pensar si eso es lo que Dios quiere, si eso es lo que Dios está pidiendo. No sea que nosotros al sacrificio que le estamos dando a Él lo estamos metiendo con ese garfio que estaban usando esos sacerdotes, que así estamos profanando la ley de Dios, que así estamos profanando la santidad de Él. Y entonces con esto nosotros podemos ver que estos jóvenes le estaban robando a Dios. Su fin no fue muy bueno. Y eso es otra cosa que vamos a hablar después, que es cómo ellos terminan. Entonces ellos estaban robándole a Dios al hacer esto. No solo le estaban robando la ley que Él estaba diciendo, sino que también estaban tomando de lo que Él les había prohibido que tomaran. Entonces, y después seguimos en otro versículo y dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Eso es el versículo 22 del mismo capítulo. Entonces nosotros estamos viendo que ellos no solo estaban robándole ese sacrificio a Dios, sino que estaban cometiendo un pecado de inmoralidad en el tabernáculo. Que las mujeres que iban ahí, yo no sé cómo, porque si eran mujeres que buscaban de Dios, ¿cómo se dejaban engañar? O tal vez ellas pensaban: oh, ellos son los líderes, ellos tienen el poder, vamos a hacer lo que ellas quieran, lo que ellos quieran. Entonces, pero de alguna u otra forma ellas estaban haciendo algo malo, algo inmoral, sea que ellas lo quisieran o sea que ellos no lo quisieran, pero estaba pasando. Y dentro del tabernáculo, del lugar que Jehová había santificado para él. En este momento nosotros somos el templo de Dios, somos donde mora el Espíritu Santo, somos donde vive el Espíritu Santo. Pero en aquel tiempo Dios había santificado una casa para Él y era la que estaban profanando estos jóvenes. Y como dice en San Lucas 17, del 1 al 2, dice: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que nos vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Imagínense todo lo que había recaído en estos muchachos al hacer esas cosas, al haber pensado estas cosas y al haber pensado primero en la carne de ellos y no en lo que Dios les estaba pidiendo. Estaban haciendo pecar a todo el pueblo de Dios. Y nosotros, si nos ponemos a pensar en ellos, quisiera ir un poco más rápido porque realmente me preparé de una forma muy grande.
Entonces, quisiera resumir un poco. Y venimos y vemos el pecado que estos jóvenes habían cometido. Vemos que a ellos se les habían ocurrido nuevas ideas, el papá no les había enseñado. Y más adelante en este capítulo él trata de corregirlos. Él trata de hacerles ver que ellos estaban haciendo algo malo, de hacerles entender, pero dice la Biblia que Jehová ya los había predestinado para lo que les iba a pasar. Por eso les cerró sus oídos. Entonces, ya allí cuando viene el papá y trata de corregirlos, nosotros podemos ver que cuando ya el Padre terrenal no puede, el Padre celestial va a tener que intervenir. Porque después de eso viene un profeta y le habla. Trata de hacerle sentir, de hacerle saber, pero todavía ya le dice lo que le va a pasar. Ya les declaró, el papá terrenal que ellos tenían, el padre terrenal, ellos ya no le estaban prestando atención, ya no lo respetaban tal vez, pero venía el Padre Celestial que él tenía que hacerlo. Él tenía que corregir esto que ellos estaban haciendo. Entonces nosotros a través de la Biblia podemos ver muchos ejemplos de esto, de cómo la gente tenía idea, de cómo a ellos se les ocurría hacer cosas nuevas para Dios. Pero hay muchos ejemplos que son malos y nosotros podemos ver otro que era el rey Saúl. Cuando iba a pelear contra los filisteos y empezaron a huir y se metieron en cuevas, en todo lugar, entonces él estaba esperando al profeta Samuel, esperando a que él viniera tal vez a orar por ellos, a que viniera a interceder delante de Dios. Y como él no aguantó la desesperación que el profeta no llegó, lo que hizo es que él se puso a hacer lo que debía hacer un sacerdote. Algo que Dios no lo había llamado a hacer. Él tuvo la idea, voy a adorar a Dios, voy a ponerme delante de Él, pero no le correspondía hacerlo. Él trató de ir más allá, él trató de pensar en qué cosa le podría agradar a Dios, pero no era eso lo que Dios quería. Tal vez le quería enseñar lo que era tener paciencia, ser paciente, pensar. Entonces viene y estamos en estos ejemplos que han sido malos, realmente malos. Pero hombres que nosotros conocemos también tuvieron malas ideas. Abraham las tuvo cuando llegó a Egipto y tuvo miedo. Le dijo a su esposa que dijera que era la hermana, lo cual en parte era mentira, pero también era verdad porque era medio hermana. Pero él tuvo miedo y al final terminó pagando toda esa nación. Entonces a él se le ocurrió eso, voy a salvar mi pellejo, diciendo esa mentira, pero él estaba sacrificando a todo el resto. Pero también si nosotros vamos a la Biblia, no solo vamos a ver los malos ejemplos, también vamos a ver los buenos. Podemos ver al apóstol Pedro, cuando él, aún Jesucristo le profetizó que lo iba a negar 3 veces, pero todavía dijo que el diablo lo había pedido para zarandear, pero que él había pedido al Padre para que su fe no faltara. ¿Y qué fue? Que él viniera, que se confirmara con sus hermanos. El apóstol Pedro lo hizo. Él no decidió quedarse allí, él no decidió, oh no, ya fallé, que fue como el otro apóstol lo hizo, ¿no? Que él se ahorcó porque ya vio que no podía, pero no, Pedro falló y se levantó. Pedro falló y fue más allá, más adelante, y miremos cómo Dios lo usó. Y también miremos otro ejemplo, que cuando nosotros no queremos escuchar y Dios no quiere usarnos, Dios quiere que nosotros seamos usados, Él nos va a llamar a que nosotros tengamos esa decisión, que nosotros vayamos a caminar, que es el ejemplo de Lot. Lot se estaba justificando delante de sus amigos, lo cual no era malo porque él tenía razón. Pero cuando Dios decide hablarle, entonces podemos verlo en el libro de Job. Dice en el capítulo 42, versículo del 1 al 6, respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, mas cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aunque él no lo había pensado, no había decidido ir allá, pero Dios decidió que tenía que hacerlo. Dios puede empujarte a que tú vayas a hacer lo bueno.
Y Dios te va a dejar si tú quieres hacer lo malo. Porque Dios no te va a obligar a que hagas las cosas. Él quiere que de verdad traigas ese corazón rendido delante de Él. Él quiere que sea un corazón que venga de forma genuina a sus pies. Eso es lo que Dios está pidiendo. Muchas personas pueden decir, oh, no, pero no nos podemos santificar, pero de eso se trata, que nosotros reconozcamos con la actitud que tenía el rey David. Él se equivocaba, era un hombre muy famoso en la Biblia. Y es de la única persona que se cuentan ese montón de errores, pero es para que Dios nos quería enseñar en este momento que nosotros, aunque fallemos, nosotros podemos levantarnos. Aunque a nosotros se nos ocurra algo malo, pero Dios está dispuesto a restaurarnos. Entonces Dios quiere que nosotros veamos, y así como está este tiempo, que nosotros ahora, bueno, nos toca usar máscaras, que por cierto, muy bonita sonrisa tienen. Y también nos toca ahora, como tal vez no se acostumbraba, pero están las familias juntas, sentadas, otros tal vez siguen las reglas que teníamos. También toca que en público toca taparnos, otros tenemos el Facebook en la casa, tenemos los videos en YouTube. No vaya a ser que a nosotros se nos ocurra la idea, oh, no voy al culto, voy a ir a hacer otra cosa y voy a andar viendo el culto y pudiendo venir. Yo creo que se puede, hermanos. Que los pensamientos y los medios que Dios nos da en este momento sean para utilizarlos para bien. Que nosotros le demos la honra a Dios. Que nosotros le demostremos que nosotros queremos. A mí me confrontaba dos hermanos de aquí. Y uno es mi padre, que él decía, no, ahora el trabajo es secundario. Ahora eso ya no importa. También escuchaba a nuestro hermano Jorge Viera, que él estaba diciendo que él había dejado un trabajo que tenía para poder congregarse. Y un día yo le decía a mi madre, todo lo que Dios había trabajado conmigo en este tiempo de cuarentena, yo le decía, yo espero que lo que Dios ha hecho en mí sea poco para todo lo que me van a contar los hermanos. Porque eso es lo que debe hacer. Dios nos llamó a que nosotros viniéramos a intimidad, entonces no lo desperdiciemos solo porque ya podemos ir a pescar, podemos ir a la playa, podemos ir al parque. No, hermanos, si hay culto, trate de venir. Amén, amén. Hay personas que se les entiende, tienen inconvenientes, pero si nosotros podemos, tratemos de tener esa actitud. Que vengamos con regocijo a la iglesia, que vengamos y busquemos de Dios de verdad. Y vamos a ver que Dios nos va a apartar del destino que tuvieron estos muchachos. Ellos murieron, su padre murió en el mismo momento. En cambio, si vemos el ejemplo de Pedro, fue un hombre que usó a Dios de gran manera, pero fue por la actitud que tuvo. Miramos a Job, cómo Dios le enseñó y qué fue lo que hizo, le multiplicó todo lo que él tenía. Por si alguien está interesado en los bienes, eso fue lo que le pasó a Job. Él buscó primero a Dios y después Dios le hizo justicia. Así mismo lo dice la Biblia. Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Yo sé que es difícil, hermanos, porque yo antes solía pensar que el evangelio es fácil, pero no. Es como a mí me decían, bueno, canta la canción del alfarero, y cantarla es una cosa, pero vivirla es diferente. Entonces el evangelio, yo le puedo decir, el evangelio es muy fácil, pero y cuando Dios decide moldearme, ¿qué va a pasar? ¿Voy a estar listo? ¿Me voy a quejar? ¿O voy a recibirlo de verdad como que es fácil? Entonces Dios a eso está llamando a su pueblo, Dios está llamando a su iglesia. Yo cuando les dije que David tenía sus valientes, pero nosotros somos los valientes de no un hombre, sino de Dios, es porque yo lo creo. Es porque yo creo que si su iglesia está reunida en este momento, cuando muchos dicen no se puede, cuando muchos dicen hay que esperar, su iglesia sigue creyendo que nosotros dependemos de Dios. Nosotros seguimos creyendo de que el Dios que nos ha librado de todo, porque no vamos a decir que solo fue de este virus, sino que Él nos mantiene aquí con un propósito, y Él va a seguir sosteniéndolos, Él va a seguir manteniéndonos arriba. Que levantemos nuestra cabeza delante del mundo, aun cuando los gobernadores digan que no, aun cuando los líderes del mundo digan que no, pero Dios está diciendo que sí, que se puede, que su iglesia tiene que seguir caminando, que estos son los tiempos cuando la iglesia es necesitada, que hasta el mismo presidente dijo que en la iglesia alabar a Dios era una necesidad, era algo esencial. Si un hombre se atreve a reconocerlo, cuanto más nosotros no.
Nosotros que lo conocemos, llevamos tal vez años, otros que recién lo están conociendo, pero si un hombre que no lo conoce dijo eso, nosotros no lo vamos a creer de verdad. No vamos a creer que Dios es una necesidad, porque nosotros no estamos aquí porque queremos, sino porque necesitamos de Dios. Si un día queremos volar con Él, estar allá adorándole, estar en el reino de los cielos, nosotros tenemos que demostrar que esa palabra es verdad en nosotros. Que nosotros queremos buscar más de Dios, queremos santificarnos para Él, queremos verle de verdad. Entonces recapacitemos en esto, hermano. Pensemos, nosotros debemos enfocarnos en Dios, en ese supremo llamamiento que nos está haciendo como iglesia. Este es el momento, este es el tiempo. Que las ideas que nosotros tengamos sean las que no las que nos hacen retroceder, sino que las ideas y las decisiones que tomamos sean las que nos acercan a las bendiciones. Que eso sea lo que Dios nos da. Así como yo aprendí que Dios no quiere los cobardes, bueno, pues yo voy a ser un valiente, aunque esté temblando. Pero lo que tartamudeo hoy, lo que estoy temblando hoy, mañana va a ser la cosecha que Dios va a hacer. Amén. Uno tiene que pensar, no piense en la hora, no piense en qué voy a hacer más tarde, piense en qué es lo que Dios quiere para su vida, en qué es lo que Dios quiere hacer con su pueblo, con su iglesia. La iglesia no depende solo de los líderes, nosotros podemos, hermanos. Nosotros podemos hacerlo. Una palabra no tiene que correr al pastor. Usted puede buscar a Dios directamente y Él le va a hablar. Nosotros somos una iglesia, somos un pueblo que lo conoce y creemos que Él sigue hablando. Lo creemos, ¿verdad, hermanos? Que Dios sigue hablando, que Él sigue moviendo las aguas para que nosotros seamos llenos de bendición, para que nosotros podamos conocerle. Entonces pensemos en esto, hermanos. Yo solo quiero hacerles un llamado, así como Dios me hizo a mí un llamado que yo no comprendía realmente. Durante todos estos años yo pensaba, yo soy cristiano, yo soy un buen cristiano, pero no, siempre nos hace falta algo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros miremos. Que así como yo siempre les digo, esa palabra del pastor Jorge, no sé ni cuándo fue, pero hace varios años, que decía que las zorras pequeñas son las que más hacen daño. En esas pensemos. En lo que es bueno, decía el apóstol Pablo, en eso pensar. Entonces nosotros vengamos, hermanos, delante de Dios con una actitud cambiada. Esperemos que después de este momento el mundo pueda entender que Dios ha trabajado con su iglesia. Mucha gente dice, oh no, esto lo envió Dios porque es un castigo para la iglesia. No fue por la iglesia. Señales del fin ya. Sí, son señales, y también que Él quiere seguir moldeándonos. Nosotros sigamos buscando de Dios. Y de verdad espero que estas palabras que lleguen hasta su corazón, hermanos. No vea lo duro que parece la palabra, no, miremos lo que nosotros podemos agarrar, lo que podemos hacer de nosotros. Que eso que parece muy fuerte, que sea nuestra fortaleza también. Pensemos en esto, hermanos, y de verdad yo le agradezco a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar acá. Y me gustaría hacer una oración antes de todo, para que sea Dios quien está moldeándonos, para que sea Dios quien está ayudándonos, enseñándonos. Y si me pudiera acompañar, hermanos, para que nosotros veamos eso que Dios quiere hacer en nosotros, que nosotros lo pidamos. Pregúntele a Dios qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere con su vida. No de una forma que solo sea su forma de pensar, sino que su corazón. Entréguese a Dios, llénese de su presencia, empápese de eso que Dios le está queriendo dar. Esto no solo es para uno, esto no solo es para algunos escogidos, no, todo.